Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal, gracias a los miembros del canal por su patrocinio, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Gracias por todo su apoyo. La ira de un padre, capítulo 5. Su mente era un torbellino, sus emociones estaban descontroladas mientras seguía a Adam. Viva. Adam estaba vivo, aunque ella lo vio, y le falló, pero él caminaba frente a ella. Adam estaba vivo. Hacía preguntas raras y hablaba con un tono de voz demasiado bajo, pero eso no era problema. Estaba vivo. ¿Cómo? ¿Cómo estaba allí? Ella lo había visto morir. Había visto la sangre, había sentido la pérdida. Había sentido el vacío. Ella le había fallado. Ella lo había dejado morir. Pero ahora él caminaba delante de ella, fuerte y decidido. ¿Cómo? A cada paso que daba, el corazón de ella se aceleraba. Su respiración se volvía entrecortada y entrecortada. ¿Cómo podía estar allí? Había visto su muerte. El cuchillo. La sangre. El silencio. La perseguía. Su mano temblaba. La apretó hasta formar un puño. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser firme. Por él. Por ella misma. No podía dejar que sus emociones la traicionaran. No ahora. Culpa. Tanta culpa. ¿Cómo había podido permitir que esto sucediera? ¿Cómo había podido fallarle tan completamente? El recuerdo de su muerte. Una herida abierta. Fresca. En carne viva. Aún podía verla cada vez que cerraba los ojos. La forma en que su cuerpo se desmoronaba. La vida abandonando sus ojos. Pero ahora, él estaba allí. Caminando. Respirando. Hablando. Gratitud. Feroz. Ardiente. Él había vuelto. Se lo había devuelto. Quería caer de rodillas. Quería llorar. Quería gritarle a los cielos por este milagro. Pero no podía. Tenía que mantener la compostura. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser el arma que él necesitaba. Las lágrimas amenazaban con salir. La culpa y el alivio se mezclaban. Un lío en su interior. Quería gritar. Suplicar perdón. Decirle cuánto lo sentía. Pero él nunca aceptaría su culpa. La consolaría. Una vez más. Ella se rompería aún más. Su amabilidad. Su comprensión. Preciosa. Inmerecida. Esperanza. Frágil. Delicada. Una pequeña llama. No se atrevió a dejar que creciera demasiado fuerte. Pero estaba allí. Se negaba a extinguirse. Adam estaba vivo. Aquí. Con ella. Otra oportunidad. No la desperdiciaría. Lo protegería. Estaría a su lado. Se aseguraría de que nada lo alejara de ella nuevamente. Cada mirada furtiva que lanzaba a su espalda le recordaba el momento en que lo había perdido. El cuchillo, la sangre, el silencio que siguió. El muñón de su brazo faltante le ardía mientras apretaba la mandíbula para estabilizarse. Tenía que ser inviolable, para él, para ella misma. No podía dejar que sus emociones la traicionaran ahora. Adán se pavoneaba. Suelo de mármol. Paseo celestial de oro y plata. Muchos los miraban. Voces susurrantes. Señalándola. Sonriendo. Inocencia confusa en su dirección. No reconocieron al primer hombre sin su máscara. Lute no les prestó atención. Su psique estaba hecha pedazos. Sus emociones estaban al límite. Apenas prestaba atención. Adam se movía. En una dirección. Luego en otra. Se detuvo. Por aquí, dijo, aparentemente guiado por el instinto. Él estaba vivo. Pero aún así, las preguntas la atormentaban. ¿Cómo estaba vivo? ¿Por qué preguntaba por Eve como si no la recordara? Cada pregunta era otra capa de confusión, otro giro en el huracán emocional que había en su interior. Sin embargo, ni siquiera esas preguntas podían apagar la alegría, el inmenso alivio de que él estuviera allí. Adán estaba vivo. Eso fue todo. Su ritmo se mantuvo constante y Adam continuó dando vueltas extrañas a lo largo de todo el camino. Pero, solo cuando el número de edificios y estructuras comenzó a disminuir y la piedra caliza cristalina bajo sus pies se abrió camino hacia un suelo nublado, la mente de Lute volvió a la normalidad. No. Este camino. ¿Por qué estaba él aquí? Cuando lo notó, ya estaban en el Golden Gate y Adam estaba hablando con un Peter estupefacto y con los ojos muy abiertos, que se había caído del púlpito. El santo se había puesto de pie y rápidamente se acercó al primer hombre. Adam. Susurró, incrédulo, mientras sus ojos recorrían la figura del hombre que tenía delante. ¿De verdad eres tú? Una coincidencia. Él no lo haría. Él no volvería. Adán simplemente inclinó la cabeza y con una sonrisa respondió. ¿Quién más podría ser?
Las manos de Peter, que habían estado flotando sin rumbo fijo, envolvieron rápidamente al hombre corpulento en un fuerte abrazo. Oh. Es un milagro. Pensé que realmente te habíamos perdido. Adam le devolvió el abrazo a Peter, dándole una suave palmadita en la espalda. Parece que incluso los milagros tienen su lugar en la vida de este anciano, dijo suavemente, con la voz cálida de un padre que consuela a su hijo. Peter se apartó, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Cómo? Empezó, pero las palabras parecían fallarle. Ni siquiera yo lo entiendo del todo. Pero ahora estoy aquí y eso es lo que importa. Adam se encogió de hombros ligeramente antes de inclinarse hacia Peter. El silencio se hizo pesado entre ellos. La mirada de Adam no vaciló mientras estudiaba a Peter, con un destello de algo ilegible en sus ojos. Entonces, de repente, levantó el dedo y señaló al santo. Adam. Ese sí. Tartamudeó Peter, sorprendido por la repentina atención de Adam. Las palabras cayeron como un rayo y el aire que los rodeaba pareció detenerse mientras Peter procesaba la petición. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Por qué? Logró decir con voz temblorosa. Porque quiero ir allí, respondió Adam casualmente, como si estuviera pidiendo un simple favor. Lute sintió que el corazón le daba un vuelco y un escalofrío le recorrió la espalda. Los recuerdos volvieron a invadirla, la imagen del cuchillo dorado apuñalando a Adam se repetía en su mente como una pesadilla. No podía respirar, no podía pensar. Era demasiado. Adam estaba vivo, pero el dolor, la pérdida, seguían allí, tan intensos como siempre. En un instante, ella estaba a su lado, agarrándole los brazos con las manos y con la voz apenas un susurro. ¿Por qué? Preguntó con la voz quebrada por la emoción. Bueno, para matar a la serpiente. No voy a hacer eso, dijo Peter con firmeza, dando otro paso atrás, con expresión de incredulidad y horror. No, no, no. Esto es una locura. Peter, por favor, imploró Adam, con voz más suave y llena de urgencia. Abre la puerta. Confía en mí. Peter cruzó los brazos formando una X en señal de negativa, rotundamente. Es un suicidio. Exclamó Lute, dando un paso adelante como si quisiera bloquear físicamente a Adam. Su voz sonaba desesperada, suplicante. No podía soportar la idea de perderlo otra vez, no después de todo lo que habían pasado. Ella estaba dispuesta a enfrentarse a él, genuinamente preocupada por su seguridad. A pesar de la enorme diferencia de fuerza entre ellos, sabía que él nunca le haría daño. Adam se giró para mirarla, con una expresión triste en el rostro, y por un momento, ella se atrevió a esperar que hubiera tenido éxito. «Lau», exclamó. «Ese señor», respondió Lute, poniéndose en posición, con una expresión de esperanza en su rostro. «No tengo intención de morir», declaró Adam, con una sonrisa en la voz, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sufrieron una transformación asombrosa. El dorado brillante que una vez los iluminó dio paso a un tono azul tranquilo, atravesado por 6 llamativas líneas rojas que parecían latir con una energía misteriosa. Entonces, lo sintió. Se extendió por todo el reino como una manta cálida y protectora, envolviéndola en una sensación que era a la vez reconfortante y vigorizante. Era como si el aire a su alrededor hubiera cobrado vida, latiendo con su poder. En ese momento, la presencia de Adam pareció llenar cada rincón de su ser, ofreciéndole una sensación de seguridad y tranquilidad que era casi palpable. Su mente se tranquilizó, pensar se volvió más fácil y sus emociones volvieron a ser controlables. Adam. Sus ojos decían mucho y transmitían una sensación de confianza y determinación inquebrantables. Era una sonrisa que prometía seguridad frente al peligro y, al mirarlo a los ojos, Lute se encontró creyendo que todo estaría bien mientras él estuviera a su lado. «Reúne los refuerzos y sígueme». Con esas palabras, Adam desapareció de la vista, dejando a Lute de pie en el claro, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Se giró rápidamente, sus ojos escaneando el área en una frenética búsqueda de él. A varias docenas de metros de distancia, lo vio, sus antebrazos apuñalando el velo que separaba el cielo del reino de los condenados, rasgándolo con una fuerza que desafiaba la lógica. «Señor», gritó Lute detrás de él. Adam la miró con una sonrisa confiada en el rostro. «Cuento contigo», gritó antes de desaparecer en el firmamento. Lute se volvió hacia Peter, la única persona que estaba allí, y quiso gritarle que llamara a los serafines, pero lo que vio la sorprendió. San Pedro, que normalmente parecía eterno, de repente parecía mucho más viejo de lo que parecía su cuerpo inmortal.
Al principio, se quedó allí, mirando el lugar por donde había desaparecido Adam, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, las lágrimas brotaron de sus ojos y recorrieron sus curtidas mejillas. «Esos ojos», murmuró Peter, su voz apenas era más que un susurro. Sus manos temblaban cuando las juntó, todo su cuerpo temblaba de emoción. Cayó de rodillas, su cabeza se inclinó casi hasta el suelo en un gesto de reverencia, sus hombros temblaban con el peso de sus sentimientos. Lute se acercó lentamente a Peter. Se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro tembloroso. «Peter». Peter levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de lágrimas y asombro. Yo no soy digno», dijo con voz entrecortada, apenas por encima de un susurro. Todo su cuerpo se estremeció de emoción y las lágrimas fluyeron libremente. «¿Qué pasa?», preguntó Lute vacilante. ¿Qué había hecho llorar a ese hombre normalmente despreocupado? Peter levantó la cabeza lentamente, con lágrimas y mocos cayéndole por el rostro. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de una mezcla de reverencia y tristeza. «Pensar que volvería a ver esos ojos», susurró, con la voz temblorosa por la emoción. «Realmente soy indigno». La confusión de Lute se acentuó, pero entonces las palabras de Adam resonaron en su mente. Él había confiado en ella para reunir refuerzos. Con un renovado sentido de propósito, se repitió a sí misma: «Refuerzos, decidida a no fallar otra vez». Mientras Lute se ponía de pie, con el peso del fracaso sobre sus hombros, una oleada de desesperación corría por sus venas. No podía permitirse fallarle a Adam otra vez. Sus hermanas, las exorcistas, eran su primer pensamiento. Le habían fallado una vez, pero las llamaría de todos modos. Sin embargo, incluso cuando buscaba el halo de comunicación, la duda la carcomía. Eran fuertes, pero ¿eran lo suficientemente fuertes? No, ya fallaron una vez. Ella ya falló una vez. Su mente corría, considerando otras opciones. Los serafines. Eran los más fuertes, los más poderosos. Tenían que venir. Debían venir. El destino de Adam, de todo, dependía de ello. No podía decepcionarlo, no otra vez. Con la determinación endurecida en su mirada, Lute se volvió hacia Peter, todavía de rodillas. «Peter», su voz era urgente y suplicante, «debes llamar a los serafines. Diles que es una emergencia. Adam necesita su ayuda ahora». Pero antes de que Peter pudiera responder, una voz suave pero autoritaria lo interrumpió. «¿Con qué propósito?». Lute se dio la vuelta y el corazón le dio un vuelco al ver la figura que tenía detrás. Allí estaba un ser de belleza etérea, con mechones rubios en cascada, ojos como esmeraldas y una estatura que parecía tocar los cielos. Vestida con una resplandeciente armadura dorada, 6 majestuosas alas se extendían desde su espalda, cada una de las cuales exudaba un resplandor divino que llenaba el claro. Lute lo reconoció y cayó de rodillas, abrumada por la presencia del arcángel ante ella. «Su santidad», susurró con voz reverente. «El arcángel en el que se basaron los exorcistas. Uno de los 7 que sirvieron al Señor directamente. El ángel más fuerte del cielo. El comandante de la hueste celestial. El arcángel que derrotó a Lucifer. El jefe de las virtudes». A medida que Michael se acercaba, la atmósfera misma parecía cambiar, cargándose de un poder que Lute casi podía saborear en su lengua. Cada paso era deliberado, cada movimiento tenía un propósito, exudando una sensación de autoridad y mando que hizo que Lute se sintiera humilde y envalentonada. «No tengas miedo», dijo Michael con dulzura, con una voz que transmitía autoridad y compasión. «Levántate y expón tu súplica». Lute obedeció, con los ojos llenos de asombro y urgencia. «Su santidad, Adam, el primer hombre, se ha aventurado en el reino de los condenados. Busca enfrentarse a la serpiente y tememos por su seguridad». «Ya veo», respondió Michael, con una mirada penetrante pero comprensiva. A Lute no se le escapó que Michael no mostró sorpresa alguna ante la aparente resurrección de Adam, ni ante el estado en el que se encontraba Peter. Cuando Michael se detuvo frente a ella, Lute sintió una ola de asombro y un profundo sentido de reverencia que la invadió. «Si ese es el caso, me ofrezco como refuerzo», afirmó simplemente Michael. El corazón de Lute dio un vuelco. La mismísima Arcángel se ofreció a unirse a ellos. Con gratitud y determinación, respondió: «Su santidad, nos sentimos honrados por su presencia y agradecidos por su oferta de ayuda». Durante toda la conversación, Lute no pudo evitar notar que Michael nunca la miraba. Su mirada nunca se apartó del lugar por donde había desaparecido Adam. El anillo de la gula, el tercer anillo del infierno, era un lugar de indulgencia y excesos, donde sus habitantes se deleitaban con los placeres de la carne y los sentidos.
Muchos lo consideraban el más grande de los anillos, y contaba con un amo benévolo que se aseguraba de que los habitantes estuvieran siempre bien alimentados y entretenidos. Las fiestas y festejos interminables eran algo habitual en el Anillo de la Gula, con banquetes suntuosos y celebraciones extravagantes celebradas con regularidad. Sin embargo, ese día, nadie bebió ni se divirtió. Todos los ojos se volvieron hacia arriba mientras el propio infierno parecía temblar. Explosiones y destellos de luz resonaron hacia abajo, anunciando la llegada de lo que parecía ser el apocalipsis. La atmósfera, una vez alegre y vibrante, del círculo de la gula ahora estaba llena de miedo y aprensión mientras los habitantes miraban hacia arriba al caos que se desarrollaba sobre ellos. El suelo temblaba bajo sus pies y el aire estaba denso con el olor a azufre y carne quemada. A pesar de su miedo, los habitantes del Anillo de la Gula no podían apartar la vista del espectáculo que se desarrollaba allí arriba. Observaron con asombro y terror cómo el suelo del Anillo de la Ira se hacía añicos y se derrumbaba, revelando una escena de absoluta devastación. Un enorme dragón negro, con las alas destrozadas y el cuerpo sangrando, fue encadenado con ataduras doradas y arrastrado por un ángel. Lanzas de luz atravesaron la carne del dragón y un torrente de llamas del infierno explotó desde sus fauces abiertas. El rey del infierno, con la garganta aplastada por la otra mano del ángel, y su cuerpo crujiendo con relámpagos negros y sin dos de sus alas, luchó inútilmente contra su captura. Mientras los titanes se enfrentaban en el cielo, el Anillo de la Gula se sumió en el caos y la destrucción más absolutos. Los hechizos de inmenso poder detonaron con estruendos ensordecedores, y cada explosión envió ondas de choque que recorrieron el aire. Las energías arcanas danzaron y crepitaron, tiñendo el cielo de vibrantes tonos de rojo, azul y verde. Un torbellino de llamas atravesó el aire con un rugido amenazador, envolviendo todo a su paso. Las esferas de gravedad impactaron el suelo con una fuerza explosiva, lanzando escombros en todas direcciones. Enormes rayos zigzaguearon por el cielo antes de caer con un destello cegador, dejando tras de sí un rastro de devastación. En medio de esta tormenta de destrucción, Beelzebub llegó desde la distancia, creciendo en tamaño a medida que liberaba su poder y su furia. Se elevó hacia el cielo en medio del caos, su forma se avecinaba grande y aterradora mientras desataba la devastación. Sus rugidos sacudían el suelo y con cada aleteo de sus alas, ráfagas de viento y escombros se arremolinaban. Sin embargo, en medio de toda esta destrucción y horror, fue la risa del primer hombre lo que realmente los aterrorizó a todos. La ira de un padre capítulo 6. La vida era buena. Reclinado en su lujoso sillón de cuero, Vox se sentía completamente a gusto. Su pantalla facial, que mostraba la verdadera felicidad que sentía, brillaba suavemente en la habitación tenuemente iluminada. Vestía su atuendo más cómodo y elegante. Un elegante traje negro combinado con una corbata de color rojo sangre. Un vaso de líquido ambarino estaba sobre la mesa a su lado, y el aroma del whisky fino flotaba en el aire, lo que aumentaba la sensación de lujo y placer que lo rodeaba. Velvete habría dicho que estaba siendo pretencioso si lo hubiera visto. Vox le habría dicho que se fuera a la mierda. Docenas de pantallas lo rodeaban, cada una reproduciendo la escena más asombrosa. Cada pantalla mostraba la grabación del último exterminio, mostrando cómo ese ciervo flacucho, Alastor, fue destrozado por Adam. Vox no pudo evitar soltar una risita gutural mientras miraba la grabación. No importaba cuántas veces la reprodujera, la escena nunca perdía su intensidad. Era como ver una maldita obra maestra desplegarse ante sus ojos, cada momento más satisfactorio que el anterior. Esta mierda era mejor que cualquier porquería de la televisión, más empoderante que cualquier alma que hubiera atrapado y más satisfactoria que cualquier sesión de sexo salvaje que hubiera tenido con Val. Y maldita sea, esa última comparación decía algo. Aquí viene la mejor parte. Pensó Vox mientras se acercaba. La expresión petulante de Alastor se convirtió en conmoción cuando su bastón se partió por la mitad como una ramita. La mirada de absoluta incredulidad en su rostro no tenía precio. Toda esa mierda de charla, solo para casi morir de un golpe. Luego, huyó como una perra. Vox disfrutó de cada cuadro, cada repetición lo hizo reír más fuerte. Lo había visto cientos de veces, pero nunca se cansó. La pura humillación de Alastor fue una obra maestra de retribución divina. Vox nunca había sentido ningún cariño por los capullos del cielo porque, en serio, ¿qué maldito bicho raro lo sentiría? Claro, los exterminios siempre fueron los más lucrativos para el negocio. Conseguir almas los días posteriores era como pescar en un barril. Sin embargo, ver al primer hombre humillar a Alastor lo llenó de una extraña sensación de placer. Por una vez, Vox estaba orgulloso de ser su descendiente. Si hubiera estado allí, podría haberlo besado.
Imagínense, Vox le habría dado un beso a Adam. Bueno, en realidad no. Vox era demasiado inteligente como para estar cerca de los idiotas de alas doradas durante un exterminio. Pero eso no venía al caso. Aunque eso habría hecho que Val se enfureciera como una perra. Lo habría mantenido alejado de él durante un par de días, lo que le habría dado algo de paz mental. Amaba a su pareja, pero si tuviera que escuchar hablar de esa maldita puta araña una vez más, le metería sus cables por la garganta al señor supremo de las polillas. A ese maldito pervertido probablemente le gustaría, pensó Vox con un bufido y las comisuras de su boca curvándose en una sonrisa burlona. El resto de la batalla no le interesó mucho. Lucifer llegó. Adán murió. Los exorcistas se fueron a la mierda y los idiotas se regocijaron por su supuesta victoria. Eran realmente estúpidos. ¿De verdad creían que el cielo se iba a quedar con esta mierda? Tarde o temprano, ese hotel, Carmilla y los cabrones de Cannibal Town serían viejas noticias. El tonto mocoso de Lucifer podría salvarse, pero el resto estaban jodidos. Vox solo esperaba que Alastor no muriera con ellos porque la cabeza de ese cabrón era suya. Cuando la grabación llegó a la parte de los últimos momentos de Adam, este levantó su copa para brindar en honor del primer hombre, de un odiador de Alastor a otro. Pero justo cuando estaba a punto de beber, sintió un dolor punzante en la nuca. Alguien acababa de romper la antena parabólica. Su antena. En lo alto de su edificio. Detuvo el video y arrojó el vaso al suelo. Vox se puso de pie de un salto y corrió hacia el balcón. Cualquier imbécil que pensara que podía meterse con él estaba a punto de que le rompieran la columna vertebral y le ataran los testículos a una batería de automóvil. Abrió la puerta de golpe y miró hacia arriba. Maldita sea, no. La amenaza de Vox murió en su garganta cuando vio a la persona que estaba parada sobre la antena. Su voz se volvió más baja y se convirtió en algo similar al chillido de un ratón. Rápidamente se agachó y se escondió detrás de la barandilla de su balcón. Los ojos de Vox iban y venían del rostro del hombre moribundo que aparecía en sus pantallas al rostro del hombre que estaba de pie en el tejado. Miró la pantalla. Miró al hombre. Volvió a mirar la pantalla. Volvió a mirar al hombre. ¿Estás bromeando?, murmuró, parpadeando rápidamente. Vox metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un pequeño frasco de spray para limpiar pantallas. Lo utilizó y rápidamente limpió su monitor con un pañuelo, convencido de que debía estar viendo cosas. No. Todavía estaba allí. Corrió hacia su pantalla más grande, se inclinó más cerca, luego se apresuró a regresar y miró de reojo la figura en su techo, con la mandíbula abierta por la incredulidad. ¿Qué carajo? La mirada de Vox se fijó en el rostro de Adam, el hombre que estaba de pie en el tejado, y eso le provocó un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Vox no podía apartar los ojos de Adam. La expresión del exorcista era demasiado tranquila, casi desconcertante. Era el tipo de calma que te hacía pensar, alguien se está poniendo nervioso esta noche. Adam vestía una túnica blanca inmaculada con pantalones a juego y una sencilla faja atada a la cintura. Oh, están tan jodidos, murmuró Vox en voz baja, dándose cuenta de lo que había pasado. Esos payasos creían que habían matado al exorcista jefe. Resulta que solo había ido a cambiarse de ropa. Una luz que se movía en espiral atrajo la atención de Vox, que se giró hacia ella y abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Allí, en el cielo, había una grieta enorme y fea. No era solo un portal, era una grieta, una herida en la estructura misma de la realidad. Brillaba y latía con una sensación de maldad, como si el universo mismo estuviera gritando de agonía. ¿Él hizo eso?, murmuró Vox, con una mezcla de asombro y miedo en su voz. Oh, eso es jodidamente duro. La grieta en el cielo parecía crecer, los bordes eran irregulares y palpitaban con una energía caótica. No se parecía a nada que Vox hubiera visto antes, y el poder puro que irradiaba le provocó escalofríos en la columna vertebral. No pudo evitar hablar con entusiasmo del espectáculo. Oh, están muy jodidos, dijo de nuevo, más alto esta vez, su emoción rebosaba. Ese idiota pomposo de Alastor y el resto de ese patético hotel están jodidos. ¿En serio pensaron que podrían derrotar al exorcista jefe y no enfrentar ninguna consecuencia? Oh, casi podía verlo. Alastor instando a la gente a que tuviera piedad mientras ese hotel de mierda ardía en el fondo. Asbin Hotel. Iba a ser un nombre bastante apropiado. Vox se rió, un sonido cruel y alegre que resonó por toda la habitación antes de detenerse. Espera. El miedo se apoderó de sus nervios como agua helada. ¿Por qué demonios estaba en el territorio de los Bs? Oh, mierda. ¿Pensaba que tenían algo que ver con su muerte? No.
Por el amor de Dios, Vox estaba apoyando al exorcista durante esa pelea. La mirada de Vox se volvió hacia Adam. El primer hombre miraba a los esclavos / empleados de Vox con un desdén ardiente. El odio en sus ojos era tan abrumador que Vox casi se estremeció de miedo. El pánico se apoderó de Vox mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Mierda, 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 murmuró, mirando de un lado a otro la pantalla y la figura en el techo. ¿Cree que tuvimos algo que ver con esto? Yo estaba de su lado, maldita sea. Vox abrió la boca para gritar, para decirle al primer hombre que no tenía nada que ver con eso cuando de repente Adam respiró profundamente. Grieta. Serpiente. Rugió Adam. El sonido fue como un trueno que reverberó por todo el edificio. Vox lo sintió en los huesos, un miedo primario se encendió en su interior. Su pantalla parpadeó con estática por un momento, una grieta visible estropeó la superficie, que por lo demás era lisa. Vox gritó mentalmente mientras sostenía su cabeza, sus receptores de sonido casi reventaron por el volumen del rugido de Adam. El dolor era intenso, una agonía abrasadora que hizo que su visión parpadeara con estática. Se agarró la pantalla de su cabeza, tratando de estabilizarse mientras los ecos del bramido del primer hombre seguían reverberando por su oficina. Joder, 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 susurró entre dientes mientras su mente trabajaba a toda velocidad para procesar la situación. La escena en el tejado había pasado de ser un espectáculo a una terrible amenaza en un instante, y Vox sabía que tenía que actuar rápidamente si quería sobrevivir. Apretando los dientes, se obligó a ponerse de pie, y cada movimiento le provocaba punzadas de dolor en la cabeza. Se tambaleó hacia el borde del balcón y miró hacia arriba, donde se encontraba la figura de Adam. La presencia del primer hombre era casi abrumadora, un faro de poder crudo y desenfrenado que hizo temblar los circuitos de Vox. Justo cuando Vox sintió que su mente se deslizaba hacia la inconsciencia, la puerta de su oficina se abrió de golpe y Val y Velvete irrumpieron. «Vox, ¿qué carajo ha pasado?», gritó Velvete mientras corría hacia él con una tableta rota en la mano. «Nos están atacando. Mi amore». Val, bendito sea su oscuro y cruel corazón sádico, estaba más preocupado por el cuerpo desplomado de Vox. Pero por el amor de Dios, ahora no era el momento de gritar, especialmente cuando tenían una maldita bomba de tiempo sobre sus cabezas. Sin confiar en su voz, Vox rápidamente hizo un gesto hacia el balcón, tratando de orientarse. Su mente era un torbellino de dolor y confusión, pero sabía que tenía que transmitirles a Val y Velvete la urgencia de la situación. Señaló frenéticamente la figura en el techo, luego su cabeza, imitando la intensa presión que sentía por la presencia de Adam. Val y Velvete intercambiaron miradas preocupadas, entendiendo claramente que algo grave estaba sucediendo. Los dos señores supremos se apresuraron a echar un vistazo al balcón. Los vio a ambos todavía mirando el espectáculo. Velvete se giró bruscamente y lo miró fijamente. «¿En serio, Vox, qué diablos hiciste?». «No es nada», respondió Vox entre dientes. ¿Qué demonios había podido hacer para que el exorcista jefe le diera una paliza? Entonces, ¿qué diablos hace Lucifer en nuestro tejado?, gritó Valentino. Ya te lo dije, espera, ¿qué? El corazón de Vox dio un vuelco ante las palabras de Val. Empujó las veis y se inclinó junto a ellas, levantando la cabeza, y encontró al maldito rey del infierno flotando junto a la antena rota. Lucifer les dedicó una mirada fugaz con una ceja levantada. ¿Qué carajo? Se volvió hacia Valentino y le preguntó, ¿por qué diablos está Lucifer aquí? Eso es lo que te estamos pidiendo. Velvete le dio un codazo con dureza. Tú eres quien nos dijo que miráramos. Sí, ahí está. Vox señaló con la mano a Adam. Cuando Val y Velvete se giraron para mirar a Adam, sus expresiones pasaron de la confusión a la conmoción, y luego a una mezcla de horror e incredulidad. Los ojos de Velvete se abrieron tanto que Vox pensó que se le saldrían de la cabeza, mientras que Val se quedó boquiabierta. «¿Ese es, Adam?», balbuceó Val, con la voz quebrada por la incredulidad. «Pensé que había muerto». «Joder, joder, joder», murmuró Velvete en voz baja, con las manos temblorosas mientras agarraba sus coletas. Giró la cabeza y miró a Vox expectante. «No lo sé», admitió finalmente, con un tono de voz apenas superior a un susurro. «No tengo ni puta idea de lo que está pasando». Velvete puso los ojos en blanco. «Genial, simplemente genial. Estamos atrapados en medio de una mierda cósmica y no tenemos idea de por qué». De repente, Val los hizo callar a ambos. «Cállate la boca, están hablando». Es cierto que los dos ángeles estaban intercambiando algunas palabras.
Cuando los Bs se inclinaron para escuchar, Vox no tenía idea de qué diablos estaban hablando los dos. Su conversación era demasiado vaga. Pero estaba bastante seguro de que estaban diciendo tonterías. Y eso fue suficiente. Golpeando la pantalla para estabilizarla, el ojo izquierdo de Vox brilló mientras comenzaba a grabar. Su corazón eléctrico se llenó de calidez al ver que Val y Velvete también estaban grabando. Oh, lo llamó perra, susurró Val, con un dejo de diversión en su voz. El intercambio continuó durante varios momentos antes de que el rostro de Adam se pusiera serio. ¿Sabes por qué estoy aquí? Una enorme sonrisa se extendió por el rostro de Lucifer mientras se inclinaba hacia adelante, y desapareció. Un segundo estaba allí y al siguiente ya no estaba. Val y Velvete estaban confusos, pero Vox, con las numerosas funciones y las altas especificaciones de su pantalla, lo vio. Nadie más podría haberlo visto. Especialmente no un idiota de pene flácido que insistía en que la gloriosa televisión era inferior a la maldita radio. El vídeo se retrasó y su velocidad se redujo hasta casi detenerse. Estaba en un solo fotograma, pero él lo vio. El puño de Adán se hundió en el plexo solar de Lucifer. Adam acaba de golpear a Lucifer, afirmó, con una mezcla de sorpresa y emoción en su voz. Oh, mierda. ¿Se están peleando? Dijo Velvete, sorprendida. Vox asintió con un destello en sus ojos. Un segundo después, vio reflejado en los ojos de sus compañeros. Inmediatamente, los tres sonrieron. No tenían idea de por qué Adam estaba vivo. No tenían idea de por qué Lucifer había venido a su techo. No tenían idea de qué diablos estaba pasando. Pero lo que sí sabían, era entretenimiento. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Dijo Velvete con una sonrisa maniática. Vox asintió con un destello de emoción en sus ojos. Miró a Val, que ya estaba alcanzando los controles de cámara más cercanos, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. Lo estamos grabando todo, declaró Val, con la voz llena de anticipación. La emoción de Velvete fue similar a la de Val, y asintió vigorosamente. Esto se va a volver viral, exclamó con la voz teñida de anticipación. Vox se rió entre dientes, su mente ya estaba pensando en todas las posibilidades. Claro que sí, asintió, sintiendo una oleada de adrenalina. Asegurémonos de captar todos los ángulos. En medio de una oleada de actividad, todos los drones y cámaras que poseían los Bs fueron liberados y siguieron la pelea de cerca. Incluso cuando abandonaron el Pride Ring, los drones continuaron capturando cada momento. A Vox ya no le importaba molestar a Ars Goetia, los Sims o incluso a Lucifer. Estaba concentrado únicamente en obtener las mejores imágenes posibles. En cada estación que cubría la pelea, miles de proyecciones llenaban el cielo del Pride Ring para que todos las vieran. En cuestión de minutos, cada alma en el Pride Ring estaba entusiasmada con la batalla. Luego, como para echar leña al fuego de un fuego que ya ardía, los Bs abrieron la piscina de apuestas. Y fue jodidamente espectacular. Esos tontos apuestan con todo. Su dinero, sus amantes, sus hijos y hasta sus almas. Minutos después, con una copa de vino en la mano y una enorme sonrisa en el rostro, Vox sintió una sensación de euforía. Para eso vivía, la emoción de capturar momentos de los que se hablaría durante siglos. Y cuando todo el infierno vio al exorcista jefe, con la ropa destrozada y los brazos ensangrentados, agarrar a Beelzebub y estrellarla contra Satanás, desgarrando la tercera ala de Lucifer en el proceso, Vox supo que habían encontrado oro. Iba a besar a Adam incluso aunque fuera la última maldita cosa que hiciera en su vida.